Imagine haber caminado con Jesús, haber estado a su lado, verlo mostrar misericordia a un leproso, al punto de incluso tocarlo, cuando sabemos que estaba establecido que usted no podía acercarse a un leproso. Sin embargo, Jesús no solamente se acercó, Él lo tocó. Imagine haber estado presente al ver a Cristo parado en la proa del barco y darle una orden al viento que estaba a punto de hundir la pequeña embarcación donde Él y sus discípulos iban, y tan pronto la palabra salió de la boca de Jesús, se hizo gran bonanza. Piense, por favor, querido amigo, por un solo segundo, lo invito. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera tenido la oportunidad de estar presente cuando aquella mujer que se acercó calladamente y le tocó el borde del manto de Jesús e inmediatamente fue sana? Empezó a gritar y a saltar porque Jesús dijo, poder ha salido de mí, y ella con temor se acerca y le dice, he sido yo quien te he tocado, Señor. Ella testifica y dice que durante 12 años había estado enferma de este flujo, pero ahora era sana. ¿Y qué me puede decir del ciego Bartimeo, que con alegría exclamaba que ahora sí podía ver la luz? Y todo porque un nazareno llamado Jesús le devolvió la vista. ¿O qué me dice del hombre que fue traído y bajado por sus amigos después de haber roto el techo y lo ponen frente a Jesús, quien lo sana inmediatamente? Pero vayamos más allá. ¿Qué tal si usted hubiera tenido la oportunidad de estar presente cuando Jesús demostró tener poder sobre la misma muerte, cuando allá en Marcos 5:40 resucitó a la hija del principal de la sinagoga, este hombre llamado Jairo? ¿Y qué tal cuando volvió a la vida a Lázaro después de 4 días de haber estado muerto? Señores, ¿qué más se necesita para creer, para entender que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tenía mucha razón cuando, después de descender en el poder del Espíritu Santo, en Lucas capítulo 4, Él toma el rollo el día sábado en la sinagoga y lee al profeta Isaías diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, diciendo, en otras palabras, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Jesús estaba diciéndole, señores, yo soy el Mesías enviado. Le vuelvo a preguntar, ¿qué más se necesitaba para creer que Jesús era quien decía ser? Imagine haber estado presenciando todo esto maravilloso que le he narrado. Querido, se necesitaría un corazón bastante diabólico para traicionar a un hombre así de bueno y perfecto, llamado Jesús de Nazaret. Imagínese usted ser tan despiadado que incluso alguien se atrevió a venderlo por unas piezas de plata. Sí, acertó. Ese fue Judas. Y además, no solamente lo traicionó, sus discípulos, absolutamente todos, lo abandonaron en su hora más oscura. Había que ser muy hijo de Satanás para hacer algo así, ¿cierto? Pues el traidor de los traidores fue Judas. Y aunque usted no lo crea, él posiblemente, según él, tenía sus razones justificables al menos para él. Hoy, en plena Semana Santa, en la que conmemoramos su muerte y su resurrección, quiero conversar con ustedes sobre la traición, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Acompáñenme y aprendamos de la palabra del Señor. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar conmigo
Soy Osmar Cetino, pastor de la bella iglesia Familia de Dios en el bello estado de Nebraska. Quiero darte la bienvenida por estar conmigo hoy en el episodio 108. Un episodio muy especial porque vamos a tomar un momento para conmemorar al que merece ser conmemorado. Vamos a meditar sobre la traición que sufrió de uno de sus cercanos. Hablaremos un poco de su crucifixión y, por supuesto, de su resurrección. Pero antes de poder entrar en materia, quiero decirles que hay un porcentaje muy elevado de todos los que escuchan el episodio o los podcasts que no están suscritos. Y quiero invitarte para que te puedas suscribir, ya que todos los jueves estamos en esta tercera temporada trayendo un nuevo episodio en el cual nos esforzamos por traerte un material de muy alta calidad. Así que suscríbete si no lo has hecho. Si estás en Spotify, déjanos una valoración. Gracias por acompañarme el día de hoy. Estamos en plena Semana Santa, en el momento en que este episodio lo estamos o me estás escuchando. Y quiero que podamos conversar un momento sobre Judas Iscariote, ese traidor de traidores. Hay algunas cosas que me gustaría poder navegar en ellas para que podamos llegar a una buena conclusión de lo que fue esa traición, esa crucifixión y la resurrección de nuestro amado Señor. Aquí me gustaría mencionar un par de cosas para que empecemos a analizar y entremos en materia. Judas es para nosotros quien le falló a Jesús, ¿cierto? Sin embargo, posiblemente para Judas, y voy a decir esto con mucho cuidado porque me pueden malinterpretar y no deseo ser malinterpretado. Para nosotros, para el mundo entero y delante del cielo, Judas le falló a nuestro Señor. Pero aparentemente, para Judas, fue Jesús quien le falló a él. Déjenme tratar de mostrárselo de una manera que posiblemente usted no lo ha visto antes y solo quiero decir que es una postura que puede ser escandalosa. Alguien podría decir, a ver, pastor, ¿cómo se le ocurre a usted decir que Judas tenía razones para pensar que Jesús le había fallado a él? Déjeme tratar de explicárselo. Judas y el resto de los judíos, ellos pudieron haber visto que Jesús les había fallado a ellos. Basado en lo que los profetas nos dicen sobre el Mesías que habría de venir, la mayoría de los judíos esperaban a un líder militar que sacaría a la ocupación romana y se convertiría en el hombre bueno y honesto de los judíos, así como David, pero en una versión mejorada. Pero Jesús, como siempre lo sabe hacer, Jesús llegó con una gran sorpresa. Nadie esperaba un Mesías pacifista, quien les enseñara a los judíos cómo obedecer a los romanos a quienes ellos odiaban. Incluso se atrevió a enseñarles a poner la otra mejilla cuando alguien los golpeaba. Incluso Jesús le dice a ellos, si alguien te pide ir una milla con él, ve dos. Nadie esperaba a un Mesías que dijera, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, Jesús lo dijo en Juan 18:36. Él dijo eso, mi reino, señores, no es de este mundo. Y cuando leemos las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, es fácil ver de dónde sacaron Judas y los otros judíos la idea de que el reino del Mesías sería en la tierra. Ellos no tenían ni idea que pudiera haber algo mejor hasta que Jesús vino con la noticia. Aún en aquel tiempo, nadie pudo creerlo hasta que Jesús se levantó de la muerte para probarlo. Trágicamente, Judas no vivió lo suficiente como para ver a Jesús resucitado. Él murió ignorante de todas esas verdades. ¿De cuáles verdades? De que Jesús era quien decía ser. El legado de Judas no fue un buen legado, si se le puede llamar legado. Su legado fue ignorancia, corrupción y traición. Y si hizo alguna contribución al ministerio de Jesús como uno de sus discípulos, la Biblia no lo dice, tal vez porque lo malo que hizo sobrepasó drásticamente lo bueno que pudo haber hecho.
La Biblia, mis hermanos, solo reporta escenas embarazosas de la vida de este hombre. Y las listas aisladas que los 12, o mejor dicho, que los evangelistas o que los escritores de los evangelios nos presentan, siempre consistentemente lo nombran a él de último. Por algo será. ¿Quién fue Judas? Judas fue un hombre que tenía un nombre, valga la redundancia, muy común en ese momento. Judas es la helenización del nombre Judá. Hay muchas suposiciones sobre el tipo de persona que este hombre era y de dónde venía. Entre los expertos de la Biblia, la suposición favorita, se dice que él fue un discípulo. Incluso se cree que fue el único que no era de la región de Jesús, de la región de Galilea, lo que actualmente es el norte de Israel. Se cree que es el único discípulo que no era de esa región. El origen de su nombre, la teoría más común y más sonada, es que se le llama Judas Iscariote para distinguirlo de los otros que tenían el mismo nombre que él. Muchos expertos dicen que su segundo nombre se refiere a la aldea de donde venía. Por eso se le llamaba Judas el Iscariote, de esa región. La pregunta del millón, mis amigos, es que así fuese un extraño, un traidor o un asesino, la pregunta es ¿por qué Jesús, sabiendo que lo iba a entregar, lo escogió? Bueno, Jesús nos da la respuesta en Juan capítulo 6, verso 70. Él dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús estaba diciéndoles, miren, yo sé que uno de ustedes es el mismito diablo. Yo los escogí, yo los conozco a ustedes. Bueno, tal vez se necesitaba del diablo para hacer algo tan diabólico. Aunque la Biblia no nos lo dice, que esa haya sido la razón por la que Jesús lo eligió, pero sí nos dice que Jesús lo eligió. Algunos expertos ofrecen esto como una idea de que en el propósito de Jesús estaba escoger a un hombre que no lo elegiría a él. O mejor dicho, Jesús fue tan así de puro que incluso dio margen para que dentro de su equipo cercano hubiera gente que eligiera no elegirlo a él. Judas, lo cierto es que era amante del dinero. Antes de haber rechazado a Jesús, Judas rechazó la teología, la perspectiva del reino que Cristo mismo tenía. ¿Cuál era la teología de nuestro Señor? Bueno, él dejaba claro que su reino y su tesoro no estaba en esta tierra. Incluso una vez Jesús le dijo esto a un hombre rico en Mateo 19:21. Él le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces ven y sígueme. Y usted y yo sabemos que el hombre rico simplemente lo abandonó. Judas hubiera hecho lo mismo, mis hermanos. Si él hubiera estado dispuesto a esperar su tesoro en el cielo, él hubiera hecho lo mismo que Jesús. Entender que él no esperaba nada de este mundo. Pero por el contrario, Judas era como el hombre rico, nada más que sin mucho dinero. Si Judas hubiera entendido la teología de Jesús, no hubiera robado del tesoro que el Señor tenía con los discípulos aquí en la tierra. Jesús recibía donaciones de las personas. Esto se convertía en la forma en que Jesús movilizaba su ministerio. Ahí posiblemente estaba el gasto de los discípulos, lo que se usaba para sus necesidades, tanto de comida como de alojamiento. Todo eso era cubierto por las donaciones de los seguidores de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando en Juan 12 Jesús es ungido allá en Betania con un perfume muy caro? Judas vio esto como un desperdicio y como una excusa de que ese dinero podía usarse para los pobres, ya que él servía como el tesorero, el que llevaba el control del dinero del grupo. Pero la palabra nos revela que la verdadera razón por la que él vio aquel acto como un desperdicio es porque él estaba pensando en
sí mismo. No es que estuviera pensando en los pobres. Juan capítulo 12, verso 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar a Jesús, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o mejor dicho, no dijo esto porque le interesaran los pobres, sino porque él se preocupaba por él, porque sustraía de la bolsa de todo lo que se echaba. Mis hermanos, ¿cuán insensato podría ser Judas? Muy insensato. Imagine usted. ¿Habrá pensado Judas que Jesús, el hacedor de milagros, no estaba al tanto de que él tomaba dinero del bolso de lo que guardaban? A ver, ¿por qué no se puso a pensar que cuando el Señor llamó a Natanael, Jesús demostró su capacidad de ver lo que se hace en secreto? Porque en Juan 1:48, cuando lo llama, él dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, el Señor lo sabía todo. ¿Por qué Judas no se puso a pensar en eso? Que si Jesús sabía que el lugar donde estaba Natanael antes de llamarlo, antes de que Felipe fuera a invitarlo, Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, yo sabía dónde tú estabas sentado abajo de aquella cuestión. ¿Por qué no ponerse a pensar que si fue capaz de ver eso, Jesús era capaz de ver que él sustraía del dinero de las ofrendas? Judas dijo en Juan 12:5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Miren, eran 300 denarios. Lo que valía el perfume con el que prepararon a Cristo para la muerte. Eran 300 denarios. Valían el salario de un año de un trabajador, ajustado al costo del mercado del día de hoy, usando un salario anual de un trabajador promedio de construcción. Estaríamos hablando aproximadamente de unos $35,000 por ese perfume. El perfume era de nardo puro. Era escandalosamente costoso porque era hecho de una planta de nardo que crecía en los Himalayas, al norte de la India, cerca de unas 3,000 millas aproximadamente al este de Israel. Eso era aproximadamente un viaje en caravana de medio año, solo de ida. Era de un color ámbar, dice la historia. Este aceite bañó los pies de Jesús en un aroma cálido de tierra y hierbas. Jesús comenzó a revelar qué es lo que realmente le molestaba a Judas acerca del gasto. Y enseguida lo dejó en silencio. Juan 12:7 al 8. El Señor dice, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús estaba diciendo esto porque de hecho él sería crucificado ya en unos días, en menos de una semana. Por esa razón, él dice, ella me ha preparado para el día de mi sepultura. ¿Qué errores podemos aprender de Judas? Podemos aprender que Judas amaba más el dinero que a Dios y a su reino. Mis hermanos y amigos, seamos honestos. Nosotros los cristianos no estamos cantando en el mismo tono que Jesús cuando se habla de dinero. Él no era entusiasta con esto. Nosotros tenemos un sector muy grande dentro de la iglesia que ama el dinero. Él nos advierte que el dinero nos puede dejar fuera del reino de Dios. En Mateo 19:24 él dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Imagínese usted esas pequeñas puertas que habían en las ciudades, en los muros principales, llamadas aguja, donde cuando llegaban después del horario en que las puertas principales se cerraban, tenían que meterse por esos espacios muy reducidos. A eso se le llamaban agujas. El Señor está diciendo, es más fácil que metan a un camello por ahí
que un rico entrar en el reino de Dios. Él no está diciendo que es malo tener, pero está diciendo y nos está advirtiendo que el dinero nos puede dejar fuera del reino de Dios si nuestro corazón empieza a amarlo e irse por el lado equivocado. Tenemos que tener cuidado. Nosotros, por otro lado, algunas veces promovemos al dinero como la forma de comprar nuestros privilegios en el reino terrenal de Dios. Déjeme le hago una pregunta para que entienda a qué me refiero. ¿A cuántos campos de colegios cristianos ha visto usted que lleven el nombre de personas pobres? ¿Verdad que no? La mayoría de nombres que se le ponen a entidades llevan el nombre de personas o de donantes ricos. Lo mismo puede suceder con los agregados a las iglesias. Y debemos tener mucho cuidado de que nunca favorezcamos más o menos a uno u a otro por temas de dinero. En la iglesia no debería ser así. De todas formas, no debemos olvidarnos de la advertencia. El dinero puede convertirse en una trampa mortal. Pablo le escribió al joven pastor Timoteo en el capítulo 6, verso 10 de la primera carta. Él dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso, justamente el dinero, fue lo que causó que Judas robara de sus compañeros. Y debe haber sido también el motivo detrás de su traición a Jesús. A la mayoría de los cristianos el dinero probablemente no nos llevaría a traicionar, a robar o a matar. Pero el dinero puede hacer girar nuestros camellos a un lugar mucho más llamativo donde no debemos servir y en lugar de servir, que nos sirvan. Judas traicionó a Jesús. Pero eso solo es una teoría, ya que la Biblia no habla sobre el motivo. Cuando digo de que Judas traicionó a Jesús, pero eso solo es una teoría, me estoy refiriendo a que no podemos decir que Judas literalmente lo traicionó simplemente por el dinero, aunque se da una tendencia por las historias pasadas de que le gustaba el dinero. Pero no podemos centrar a ciencia cierta que fue necesariamente un tema financiero. Lo que sí sabemos es que traicionó a Jesús y posiblemente el Señor lo escogió porque sabía que él lo traicionaría. Jesús lo sabía, pero aún así lo escogió. Aquí hay algo tremendo en relación a Judas. Y yo le pregunto a usted, querido oyente, ¿no le parece a usted maravillosamente soberana la actitud de Cristo de escoger a uno que él sabía que lo iba a entregar y de incluso lavarle los pies unas horas antes, aún sabiendo que lo iba a entregar? ¡Qué grande nuestro Señor! ¿Qué otra enseñanza aprendemos de la vida de Judas? Bueno, aprendemos que cuando abrimos el corazón a la codicia, también le abrimos el corazón al demonio. Pongan atención a eso. En Lucas 22, 3 al 4, quiero que vea cómo Satanás entró en el corazón de Judas. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Esta escena, quiero que ponga atención, cuando dice que Satanás entró en Judas, esta escena se dio antes de la cena, incluso ni siquiera tenían el lugar donde iban a celebrar la cena. En ese momento, cuando ni siquiera tenían el lugar donde celebrarían la cena, es que entra Satanás en Judas. Y luego, una vez encontraron el lugar en plena cena, mientras estaban sentados comiendo, Satanás volvió a entrar en Judas. Juan capítulo 13, verso 27. Y después del bocado, imagínense, después de haber comido,
Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto que puedas. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué dijo eso, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ya casi para ir terminando, queridos amigos. Como podemos ver aquí, Judas era una marioneta y Satanás era el que manejaba las cuerdas, haciéndolo marchar hacia el templo donde vendería a Jesús. Eso no significa que Judas no era responsable. El hecho de que Satanás lo manejara no significa y no le quita responsabilidad a Judas. De hecho, Mateo es muy severo. Mire lo que Mateo dice. Mateo 26:24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Muchos incluso dicen que el anhelo de libertad que Judas tenía por su nación, él quería forzar a Jesús a que se parara frente a los oficiales mayores y valientemente se declarase como el Mesías, que él sabía que era. Era el momento perfecto para una revuelta. La fiesta estaba a punto de comenzar. Judas quería que Jesús se levantara en armas y los hiciera libres a ellos. Miles de judíos habían llegado a Jerusalén para la fiesta anual de Pascua. ¿Recuerda usted cuando Jesús entró? Dice la palabra del Señor que le ponían palmas y ponían aún sus mantos para que entrara. Porque ellos estaban teniendo la expectativa de que este era el Mesías, que los iba a liberar de la esclavitud, pero no contaban con la noticia que te mencioné al principio. Cristo vino a decir que su reino no era de esta tierra. Reitero, miles de judíos habían llegado a Jerusalén para la fiesta anual de la Pascua. Estaban reunidos detrás de un líder carismático. Ellos podían haber sorprendido fácilmente a los soldados romanos y vencerlos. Ellos creían que era el momento perfecto para una revuelta. Pero Cristo no estaba interesado en eso. Muchos de los escritos judíos de hoy, incluso algunos de los famosos escritos del Mar Muerto, muestran que después de un siglo de la ocupación romana, los judíos esperaban que en cualquier momento llegara ese Mesías. Cualquiera, mis amigos, que fuera el motivo de Judas, él dejó la mesa de la última cena y se dirigió al templo a vender a Jesús. Él sabía que Jesús tenía planeado orar en una arboleda de olivos que estaba cerca, llamada Getsemaní. Entonces, después de darles tiempo a Jesús y a los discípulos para llegar ahí, Judas condujo a los oficiales del templo a ese lugar. Judas lo entregó con un beso. Los oficiales del templo se llevaron a Jesús en custodia. Esto era un jueves por la noche. Para las 9 de la mañana del día viernes, Jesús estaría clavado en la cruz. Después de toda esa noche de juicio, los líderes judíos sentenciaron a Jesús a la muerte. Solo necesitaban la aprobación del gobernador Pilato para la ejecución. Judas claramente estaba horrorizado con lo que decidieron hacer los judíos con Jesús. Después de llevar a Jesús frente a Pilato, más temprano esa misma mañana, Judas llevó de vuelta al templo su sangriento dinero y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Así lo narra Mateo 27:4. Vea la respuesta de estos religiosos. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, como quien dice, tu culpa, cárgala. Cárgala tú. A nosotros nos da igual, no queremos ni tu dinero. Ya nos diste lo que queríamos. La Biblia dice que Judas arrojó el dinero y se fue. Jesús murió ese día, pero antes de él murió Judas. Judas fue corriendo según Mateo 27:5 y se ahorcó. Judas se lamentaba, pero en vez de pedir perdón, ponga la atención a esto.
Judas se lamentaba por lo que había hecho, pero en lugar de venir y pedirle perdón a Jesús, él fue y se ahorcó. La última decisión insensata de su vida fue ahorcarse. ¿Por qué se ahorcó Judas? Bueno, quizá él sintió legalmente que estaba cubierto para colgarse. Uno de los manuscritos de ese tiempo encontrados en el Mar Muerto describe que el castigo legal por la traición era el ahorcamiento. Está escrito en lo que después se convirtió en uno de los rollos del templo. Si alguien traiciona a su gente por una nación extranjera o causa maldad contra ellos, deberán colgarlo de un árbol y dejarlo morir. Esto es lo que estaba establecido. Aunque hubo una frase que Judas se perdió. Judas no la escuchó. Una palabra que pudo haberlo salvado. Jesús pronunció una palabra que pudo darle salvación. Y con esto no estoy diciendo que él se salvó. Pero una palabra pudo haberlo salvado. La palabra que Cristo menciona en la cruz, en Lucas 23:34, podía darle esperanza a Judas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lamentablemente Judas no escuchó esta expresión porque ya había muerto esa mañana. ¿Cómo habrá muerto Judas? ¿Culpable o perdonado? Solo Dios lo sabe. Lo que nosotros sabemos es que él murió lleno de culpa y de acusación. No sabía que Jesús iría más adelante a decir esas palabras de perdón del cual él podía haberse aferrado. Él no sabía que Jesús estaría libre de la cruz, fuera de la tumba y que estaría caminando de vuelta en menos de 48 horas. Judas nos deja una gran enseñanza en esta última parte. ¿Cuál es esa enseñanza? Nunca debemos subestimar el perdón de Dios. Judas sí lo hizo. Él menospreció el perdón que Jesús podía otorgarle. ¿Sabe usted cuál es una de las cosas más difíciles de creer? Muchas veces es más fácil creer en un Dios invisible. Muchas veces es más fácil creer que hay un cielo inimaginable preparado para nosotros, que de hecho lo hay. Incluso es más fácil creer en la eternidad que creer muchas veces que hemos sido perdonados por nuestro Padre. Algunos creemos que Dios no nos puede perdonar porque nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos por algo que hemos cometido quizá. Mis amigos, no solamente Dios pudo perdonar el pecado más terrible de la historia de la humanidad, Él permitió que ese pecado, con un gran propósito, ocurriese. Él permitió que ese pecado ocurriese porque tenía un propósito detrás de sí. Y era mostrar que el perdón es mucho más poderoso que el pecado. Unas horas antes de morir, Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, en Mateo 26:28, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ponga la atención. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Mis amigos, si hemos pecado y nos arrepentimos, hay perdón. Judas pudo haber recurrido a Cristo para que lo perdonara y Jesús lo hubiera perdonado. Pero en lugar de esto, Judas corrió a ahorcarse. Ponme atención a esto. Posiblemente fallaste y te es difícil creer que Dios puede perdonarte. Pues hoy te invito para que tengas la osadía de creer que Dios puede perdonarte. En lugar de ahorcarte en tu angustia y en tu dolor y quedarte ahí en el letargo quejándote, teniendo conmiseración de ti mismo. Hoy quiero decirte que te levantes, porque así como Jesús en la cruz otorgó una palabra de perdón diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor hoy nos otorga ese perdón. Y en esta semana que se conmemora ese sacrificio perfecto, te animo, te invito
para que aceptes el perdón de tus pecados. ¿Me dejas orar por ti el día de hoy? Tú que me escuchas en Spotify, quiero decirte, ya no vivas con la condenación que sientes en el corazón. Deja que el Señor te abrace con su amor y te otorgue su perdón. Lo único que debes hacer hoy es reconocer que has fallado y caminar en sentido opuesto de todo lo que has estado haciendo. Padre, oro por mis amigos que me están escuchando en el episodio del día de hoy. Oro para que tu gracia los abrace y para que tu perdón los alcance. Gracias por darnos la oportunidad de ser salvos. Gracias porque en esta semana conmemoramos tu resurrección, tu pasión, tu muerte, resurrección. Gracias porque tú dijiste en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias por habernos perdonado. En el nombre de Jesús. Queridos amigos, que Dios los bendiga. Espero que pasen un buen tiempo en estos días conmemorando la resurrección de Jesús. No se trata de dejar de comer carne. No se trata de colocarnos una cruz de ceniza en la frente. Se trata de vivir todos los días, muriendo a nuestros deseos, renunciando a nuestro yo y tomando su cruz todos los días y seguirlo y esperarlo con pasión y fervor hasta que Él vuelva por nosotros. Gracias por haberme acompañado hoy en el episodio 108. Espero que hayamos aprendido algo de la traición que sufrió el Señor, de su crucifixión y de su resurrección. Él resucitó por usted y por mí. Gloria a Dios por eso. Hasta la próxima. Dios lo bendiga.